Buenas noches, el Señor me le bendiga. Sea esta noche una noche en gran manera de gran bendición para cada uno de ustedes. Dios, en esta su presencia, bajo su cobertura, tenemos una nube de bendición, una nube de protección, una nube gloriosa para cada uno de nosotros, sus hijos. Por eso hoy es una noche especial, es un día especial, porque hoy entendemos que la primera cosa que tenemos que cambiar es nuestra manera de hablar. Tenemos que cambiar nuestras palabras. Qué bendición poder compartir contigo este tiempo tan hermoso, tan precioso. Qué maravilloso es saber que cada día aprendemos más y más y más y más. Dios nos revela más, nos trae más revelación. Espíritu de revelación viene sobre nosotros, sobre nuestras vidas, y empezamos a comprender y a entender mucha realidad, mucha revelación de parte de Dios. Hoy vamos a hablar eh, que lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestras palabras. Yo quisiera llevarte en esta noche a que leyéramos un pasaje que está en Proverbios capítulo 18, versículo 21. Qué bendición, y saludo a todos mis hermanos que ven por este medio. Les saludamos, les bendecimos en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre poderoso del Rey de Gloria, Rey de Reyes Jesús. Y quiero invitarlo a que esta noche usted pueda abrir en la palabra de Dios y pueda ir a Proverbios capítulo 18, versículo 21. ¿Por qué es tan interesante cambiar nuestras palabras? Es tan interesante cambiar, es muy interesante cambiar nuestra manera de hablar. Proverbios capítulo 18, versículo 22 dice de esta manera: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama y el que la ama comerá de sus frutos. Es poderoso poder comprender realmente el poder que tiene una persona a través de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestra vida es cambiar nuestra manera de hablar. Porque tus palabras tienen la capacidad de moldear tu mundo. Todo lo que tú hablas tiene el poder de qué? De, de moldear tu mundo, de empezar a crear el mundo de aquella persona conforme está hablando. Puedes hablar de muerte o puedes comenzar a hablar vida sobre tu vida. Porque es necesario que cambiar nuestras palabras, porque muchas veces, consciente e inconscientemente, hemos hablado palabras de muerte. Y la realidad es que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que de nuestra boca tiene que salir palabras de vida para nuestra vida y para muchos que necesitan palabras de vida. Ahora nosotros tenemos que entender que tenemos que dejar de escuchar lo que está hablando, lo que se está hablando, lo que transmiten otras personas, lo que transmiten los medios, lo que transmiten muchas personas que no entienden que el poder, que hay poder en la lengua y que hay para vida y tiene poder para muerte. Porque tu vida, tu mundo puede ser el resultado de lo que has dicho. Y muchas personas han caminado en eso. Sus vidas son el resultado de lo que están confesando. Y tenemos que hacer una corrección. ¿Por qué? Porque lo que yo hablo, lo que yo digo, tiene una conexión con el mundo espiritual. Mis palabras tienen una conexión con el mundo espiritual. Y eso es lo que voy a vivir
o eso es lo que otras personas van a vivir. Porque hay poder en la palabra. Tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender a hablar porque a veces nosotros mismos hablamos cosas negativas, no cosas de vida, sino que hablamos cosas de muerte. Tenemos que creer y tenemos que somos como hijos de Dios, nuestra manera de hablar es poderosa. Nuestra manera de comunicarnos, nuestra palabra, la palabra que sale de nuestra boca, tiene poder. Por eso yo tengo que empezar a creer que todo lo que hablo se va a hacer real. Lo que estoy confesando se hace real. Y mi manera de cambiar, de empezar a cambiar es empezar a confesar quién somos, que somos bendecidos, que somos poderosos, que estamos sanos, que somos prósperos, que somos vencedores, que tenemos un matrimonio feliz, que estamos libres de deudas. Tenemos que entender que nuestra manera de hablar tiene que cambiar, porque nuestra manera de hablar o nos libera en el nombre de Jesús, o nos lleva a cautiverios. Y lo que yo confieso es lo que yo tengo que entender, lo que yo estoy confesando, es lo que yo quiero ver en mi vida, es lo que yo quiero vivir en mi vida, es lo que yo quiero que mis hijos vivan, es lo que yo quiero conforme a la manera de hablar, conforme a la palabra, es lo que yo anhelo y deseo y decreto y profetizo sobre mis generaciones. Tengo que aprender a hablar. Mi manera de hablar tiene que cambiar, mis palabras tienen que cambiar. Porque no es por lo que estoy pasando, no es por lo que estoy viviendo, de esa manera tengo que empezar. Porque un ejemplo muy claro, si a alguien está yendo mal y tú le preguntas, ¿cómo te está yendo? ¿Qué ha pasado con tu vida? Muchas personas, aún hijos de Dios, aún creyentes, dicen, no, estoy mal, y empiezan a hablar, no han cambiado su vocabulario. Y necesitamos que la persona entienda que no es la situación que está viviendo, que la persona tiene que mirarse, tiene que hablar cómo va a empezar a vivir. Cuando Dios en el antiguo pacto quería cambiar el destino de alguien, siempre empezaba a cambiar su nombre. Porque, ¿por qué? Escúchame, porque el nombre de una persona le da identidad. El nombre de una persona le da un propósito. Y por eso, mi hermano, tú tienes que entender quién eres. Como hijo de Dios, dile, Dios, ¿cuál es mi nombre espiritual? ¿Cuál es mi nombre? Y conforme a tu nombre, tu vida va a ser así. Conforme a tu nombre, tú vas a cambiar. Pero muchas personas andan y andan caminando, muchos hijos, muchos creyentes andan caminando y confesando algo totalmente diferente de lo que Dios ha estado hablando a favor de ellos, de lo que Dios ha hablado, ha decretado a favor de sus hijos. Tu nombre tiene que cambiar para que dejes de hablar lo que dice de ti mismo. No nos olvidemos de Jacob, el significado de la palabra de este hombre, usurpador. Y Dios tuvo que cambiar de nombre para que su destino cambiara, su vida cambiara. Por eso no empieces a hablar lo que estás viviendo. Quizás estás pasando momentos difíciles en tu vida, en algún área de tu vida, y tu confesión, tu forma de hablar, tus palabras son palabras negativas. Tus palabras son palabras que en vez de traerte la gloria de Dios, te están llevando a cautiverios espirituales. Y hemos visto muchos casos
donde las personas empiezan a confesar, a hablar y a hacer decretos a sus hijos, a sus generaciones, y no se dan cuenta que los están atando a maldiciones. Por eso hay que cambiar. Habla no conforme lo que estás viviendo, sino conforme quieres verte en este momento. ¿Por qué? Porque tú no eres, o tú no puedes caminar en tu viejo yo. Tú no puedes hablar en tu viejo yo. Cuando Dios quiere llevarte a un nuevo nivel, te va a dar un nuevo nombre, porque esto te da un nuevo lenguaje. Y yo creo que muchos de nosotros hemos sido cambiados, hemos sido renovados, y Dios nos ha cambiado el lenguaje. Dios ha cambiado nuestra manera de hablar. Y cada vez tenemos que seguir analizando, seguir hablando. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Es muy fácil soltar una palabra negativa. Y yo tengo que entender que cuando suelto una palabra negativa, en el mundo espiritual toman esa palabra negativa y vienen y la hacen real en lo físico. Entonces, Dios nos da un nuevo lenguaje. No empieces o no sigas hablando como seguías hablando antes. ¿Por qué? Porque antes solíamos llamarnos con nuestro antiguo nombre. Un ejemplo, no, yo estoy quebrado, estoy arrancado, vivo enfermo, no encuentro trabajo, mira, me está yendo muy mal, llevo años en esta situación, no soy un fracasado, llevo mucho tiempo buscando, voy a la congregación, pero no veo nada, estoy cansado, sin fuerza. Conforme tú estás pensando y estás confesando, eso va a ser la vida de la persona. Y lo que nosotros necesitamos es cambiar esa manera de hablar, cambiar ese lenguaje. Ahora tienes que hablar como esa persona que te estás viendo en el propósito de Dios. Cree lo que Dios está hablando de ti. Comienza a llamarte, comienza a hablarte a ti mismo, a hablar a favor de tu vida como quieres ser. Empieza a decir, Señor, si tu economía está mal, si tu economía está caída, entonces empieza a hablar como te quieres ver. Un ejemplo, Señor, yo soy próspero. Tu palabra dice que tú hiciste el pobre para que tú, por medio nosotros fuéramos enriquecidos. Tu palabra dice tal cosa. Tu palabra dice, Señor, yo declaro que soy próspero. Yo declaro que la sangre de Jesucristo, Señor, empieza a declarar lo contrario. Empieza a declarar lo contrario. Que tus palabras empiecen a hablar lo contrario de lo que tú estás viviendo. ¿Por qué? Porque es más fácil llamarse, no, es que yo soy miedoso, es que yo soy un enfermo, es que yo estoy arruinado. Es más fácil decir palabras negativas. Es más fácil que salgan esas palabras de muchas personas y se aplican esa situación a sus vidas en vez, en vez de decir lo contrario. En vez de decir yo no estoy arruinado, yo soy próspero, yo no estoy enfermo, yo estoy sano. Yo no me llamo conforme a la situación que yo estoy viviendo. Yo me llamo conforme a lo que Dios ha decretado en este día. Soy bendecido, soy rico, soy sano, soy poderoso. Tienes que confesarlo, tienes que hablarlo con autoridad. Háblalo con autoridad, creyendo. ¿Por qué? Porque es que vamos a mirar que la Biblia en Mateo 8, 23 al 27, creo que sí es esa cita, la Biblia relata que Jesús estaba en un barco. Y en ese barco empezó una gran tormenta, se hizo una gran tormenta. Estaba feroz la tormenta. El viento soplaba y soplaba demasiado fuerte.
Las olas del mar me imagino que rugían, que habían truenos, relámpagos, y los discípulos estaban asustados, y los discípulos pensaban que iban a morir. Sus pensamientos los llevaban a un fracaso, a una situación difícil. Sus palabras, su confesión que ellos declararon en ese momento los llevaba a la ruina y al fracaso. Pero en ese lugar estaba Jesús y Jesús estaba descansando. Y miremos, mi hermano, que quizás hoy tú estás viviendo una tormenta en tu vida, que te sientes asustado por la situación que estás viviendo, por la situación que estás pasando, que te sientes, no ves la solución, estás ciego, sordo y ciego espiritual y no encuentras la salida, estás asustado, la vida te ha cogido ventaja y es como si las olas te están fatigando, te quieren ahogar. Es como las olas quisieran que te están tratando de revolcarte. Y en este momento no has podido entender, quizás no has podido entender que es el momento preciso para poder cambiar mi forma de hablar. Puede ser que sientes que estás en una tormenta financiera. Puede ser que estés en una tormenta de salud y que en tu vida tú puedes haber recibido la peor noticia. Quizás pensaste que ya no hay más salida a favor tuyo. Pero yo te digo esta noche que es el momento de creer y empezar a hablar lo contrario a lo que estás viviendo para ver la gloria de Dios. Pensaste quizás que morirías en tu dolor, en tu fracaso. Pero mi hermano, ese no es el destino de Dios. Solamente empieza a declarar lo que el reino de Dios está declarando a tu favor. Y hoy tienes que darte cuenta qué es lo que está declarando el reino de Dios. ¿Qué es lo que está hablando el reino de Dios a favor tuyo, a favor de tu generación? Le decía a alguien, confiesa lo contrario de lo que está viviendo tu hijo. Confiesa lo contrario de lo que tú estás viendo en tu familia, de lo que tú estás viendo en tu ministerio. Confiesa lo contrario de lo que tú estás pasando. Si estás pasando situaciones tormentosas, confiesa la bendición del que vive por los siglos de los siglos, del Rey de Gloria, de Jesús, de Yeshua. Pero tienes que creerlo y empezar a practicarlo con fe, con la autoridad que el Dios Todopoderoso te ha delegado a ti, que me has delegado a mí. Quizás tú puedes decir en esta noche, no puedo, no tengo fe. Pienso que es mejor que el Señor me llevara, que es mejor morir. Quizás en esa tormenta que puede estar pasando, tus hijos están enojados contigo, tu matrimonio está deshecho, está acabado. La relación que tú tienes matrimonial puede estar a punto de terminar. Pero sabes, mi hermano, yo te voy a decir algo. Durante la tormenta, ahí está Jesús. Porque mira lo que hizo Jesús. Jesús se levantó, los discípulos se levantaron gritando, Jesús, Yeshua, Yeshua, ayúdanos, Jesús, Yeshua, por favor, ayúdanos. Y tienes que darte cuenta que Jesús no estaba asustado, Jesús no lloró, Jesús no gritó, Jesús no estaba enojado.
Jesús no se quejó, sino que Jesús le habló a la tormenta. Jesús le dijo, para, cálmate, cállate. E inmediatamente se hizo así. Y por eso, mi hermano, tú tienes que hablarle esta noche a tu tormenta. Tienes que hablarle a la situación difícil que estás viviendo. Por eso es necesario, mi hermano, cambiar tus palabras, tu manera de hablar. Háblale a la situación que estás viviendo como lo hizo Jesús. En medio de la tormenta, tú tienes que hablarle a la tormenta. Cállate, cálmate. Hoy cada persona vive una tormenta en su vida. Cada persona tiene que entender que tiene que cambiar la manera de hablar, el lenguaje de su vida. Deja de hablarle a la tormenta. ¿Cómo así? Sí, mi hermano, muchas veces hay personas que están enfermas. Hay personas que están endeudadas, hay personas que están viviendo situaciones, una tormenta, no sé, llámese cómo se llame, la situación que puede estar viviendo una persona y hoy le vamos a llamar una tormenta. Deja de hablar sobre tu tormenta. ¿Cómo estás? No, mira, estoy endeudado, no tengo dinero, estoy fracasado, no encuentro trabajo. No, 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 deja de hablarle a la tormenta. Empieza a hablar con tu tormenta. Dile tormenta, dile fracaso, dile escasez, dile miseria, dile deuda, pobreza, enfermedad. No sé, dile, háblale. Empieza a hablar con autoridad a tu tormenta. Deja de hablarle a la tormenta. Empieza a hablar de cómo eres. Si estás enfermo, dile a esa tormenta. Si estás enferma, empieza a cambiar la manera de hablar. Si estás enfermo, por la sangre de Jesucristo soy sano. Por las llagas de Jesús soy sano. Si estás enfermo, entonces empieza a hablarle a esa tormenta. Empieza a declararle la enfermedad, que eres sano por la sangre de Jesucristo. Porque Cristo, a través de su sangre, te ha limpiado y te ha purificado. La sangre del pacto eterno. Y por eso, mi hermano, tienes que creer. No sigas creyéndole a la tormenta. No sigas creyéndole a la tormenta de tu vida. Deja de hablarle. Muchas personas pueden estar pasando en depresión. Empieza a hablarle de la depresión y sal de esa depresión. Tienes que salir. Renuncia a esa depresión. ¿Estás enfermo? Entonces, renuncia a la enfermedad. ¿La estás pasando mal? Pues háblale a la situación. Confiesa con tu boca. Tienes poder para darle vida a lo que está muerto. Tienes poder, el poder de la resurrección en tu boca. Deja de hablar mal de tu trabajo. Muchas veces hemos hablado mal del trabajo que tenemos en este momento y empieza a hablarle a tu trabajo. Empieza a decirle a ese trabajo que te tiene tan cansado, que te tiene tan estresado, y empieza a hablarle que te tiene que prosperar en gran manera. Que tú estás por encima, que tú eres un hijo de Dios y eres una persona próspera y bendecida. Entonces, cambia la manera de hablar. Deja de hablar de la pobreza, deja de hablar de la enfermedad y empieza a hablar de la victoria que puedes vivir en Cristo Jesús. Háblale a la situación, háblale a esa tormenta. Pobreza, no eres parte de mi vida. Enfermedad, no eres parte de mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Empieza a hablarle y sal de mi vida, sal de mi casa, sal de mis generaciones, sal de mi familia. Tienes que empezar a hablar de una manera diferente. Tienes que empezar a hablar con una autoridad sobrenatural. ¿Quieres algo diferente para tu vida? ¿Quieres algo diferente para tus generaciones?
tienes que decir algo diferente, tienes que hablar de una manera diferente. Desaloja de tu vida cada situación tormentosa, desaloja de tu vida la tormenta y habla algo diferente a lo que estás viviendo tú, a lo que estás viviendo tu generación, a lo que estás viviendo tus familias, lo que estás viviendo en tu ministerio, lo que estás viviendo en tu casa, en tu hogar. Habla diferente. Hogares que se están destruyendo, habla diferente. Señor, decreta, habla diferente. Tú tienes la autoridad con el poder de la palabra, con tu forma de hablar, con tu manera de tu lenguaje diferente, con tu manera de haber cambiado tus palabras. Tú puedes hablar y le puedes decir a esa montaña, quítate de aquí y échate al mar, quítate de aquí porque aquí va a pasar un hijo de Dios o aquí hay un hijo de Dios. Tienes que confesar con tu boca, voy a salir de esa confesión, voy a salir de esa situación en el nombre de Jesús. Tienes que creerlo, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque tus palabras tienen el poder para cambiar tu vida y la vida de tus generaciones. Y tus palabras tienen el poder de cambiar el mundo, tienen el poder de cambiar a otros que lo están necesitando. Cambia tus palabras. Lo que dices de ti mismo. Cambia las palabras que dices de ti mismo. Cambia las palabras que dices de tus hijos, de tus generaciones. Cambia las palabras que dices sobre otras personas. ¿Sabes por qué? Porque hemos visto temas como la iniquidad. Hay una iniquidad que es lanzada. Hay una iniquidad que viene de personas que no nos aman, de personas que están en contra de nosotros, de personas que se han levantado en contra de nosotros por causa nuestra y por causa que el enemigo los ha utilizado para que se levanten en contra de nosotros y han lanzado palabras sobre nuestras vidas y muchas de ellas nos han llevado a cautiverios y han llevado a cautiverios a nuestras generaciones. Y por eso es necesario empezar a cambiar palabras, nuestra manera de hablar, nuestras palabras, nuestro lenguaje, porque asimismo, de esa manera, nuestro mundo va a cambiar. De esa manera vamos a moldear nuestra vida. Por eso voy a llevarte a hacer una oración. Quisiera que esta noche hiciéramos una oración, en esta enseñanza, hiciéramos una oración, quebrantando toda palabra que ha salido de nuestra boca y nos ha atado al reino de las tinieblas, a lugares de tinieblas. Nuestras palabras nos han llevado a lugares de tinieblas y esas palabras quizás nos tienen cautivos en ciertas áreas de nuestra vida y necesitamos nosotros salir de esos lugares, quitarle esos derechos a Satanás, esos derechos legales que nos hemos entregado a través de nuestra manera de hablar. Quitarle esos derechos legales también de esa iniquidad lanzada por causa de los que no te han amado, o los que no te aman, de los que te odian, de tus enemigos, de los brujos, de los hechiceros, de los satanistas, de los chamanes, ¿sí? Que están en contra de los hijos de Dios. Entonces es la manera de nosotros de cancelar, de quitar esos derechos legales, esa iniquidad lanzada. Y por eso, mi hermano, yo te invito a que hagas una oración conmigo. Te invito, número uno, a que tengas una identidad y un propósito con Dios. Tú eres la persona indicada para tener esa nueva identidad y ese propósito con Dios, de hablar como está hablando el reino de Dios, como está hablando el cielo esta noche a favor tuyo, a favor de tu generación. Vemos que en la palabra de Dios a muchas personas se les cambió el nombre porque Dios tenía un propósito. Y Dios tiene un propósito contigo y tiene un propósito con tu casa, con tus generaciones. Tiene un propósito con tu ministerio. Tiene un propósito con la iglesia de Cristo. Dios tiene un propósito en esos tiempos. Esos son tiempos de hablar, cambiar nuestra manera de hablar. Tiempos de bendición, tiempos de bendición.
Por eso, Padre, oro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, decretando y declarando. Si tú quieres hacer esta oración, te invito que te unas conmigo y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Hamachi, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Rey de Gloria, que toda palabra que haya salido de mi boca, toda palabra negativa, toda palabra que haya salido, Padre, en el nombre de Jesús, todo el lenguaje contrario al lenguaje divino de mi Padre, ahora en el nombre de Jesús yo renuncio a lo que yo dije, yo renuncio a lo que hablé, y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esta noche, renuncio a eso. Renuncio a esas palabras negativas, renuncio a esas palabras, quizás palabras de enfermedad, palabras de muerte. Cuando hablamos lo negativo son palabras de muerte. Hoy renunciamos a las palabras que han salido de nuestra boca, renunciamos a ello. Y en el nombre de Jesús, Señor, todo derecho legal que le hemos entregado al enemigo, que le hemos entregado a Satanás, toda la legalidad que se le entregó al enemigo, hoy decretamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que se rompe, que se cancelan, que se deshacen por el dedo de Dios, por el fuego de Dios, ahora en el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo destruyendo todo altar que hayan levantado con esas palabras, porque todo lo que confesé en la tierra se está viviendo en el cielo y todo, y por eso en el nombre de Jesús de Nazaret se deshace esas palabras negativas, se deshace si están escritos en el reino de las tinieblas, si están escritos en ese lugar de tinieblas, ahora mismo esas palabras negativas se empiezan a deshacer por la sangre de Jesucristo, por el fuego de Dios, ahora desaparece y le quitamos la legalidad a Satanás, le quitamos los derechos legales que ha tenido por causa de nuestra manera de hablar en el nombre de Jesús. Y también confesamos que le quitamos toda maldición, toda iniquidad que le hemos lanzado a nuestros hijos cuando le hemos declarado que tú no sirves para nada, que tú eres un tonto, cuando le hemos declarado palabras negativas a nuestros hijos, a nuestra generación, es posible que quitamos esos derechos legales al enemigo y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se deshacen esas palabras y esos derechos se quebrantan ahora bajo el poder de la sangre de Jesucristo y en el nombre de Jesús decretamos que nuestras generaciones son benditas, que nuestras generaciones en cabeza y nunca serán cola, que nuestras generaciones son reyes y sacerdotes. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se ha establecido bendición en el nombre de Jesús para nuestra generación. Padre, y también, Señor, oramos quebrantando esas palabras que lanzaron en contra nuestra, aquellas personas que no nos aman, que nos odian, que no nos quieren, que están en contra de nuestro ministerio, sea quebrantadas las palabras de brujería, de hechicería, esas palabras de envidia, todas esas palabras lanzadas que han venido como lodo cenagoso y han cogido la vida de la persona y la han estado llevando cautiva y ensuciando, y por eso en el nombre de Jesús se deshace sobre nuestras vidas, sobre nuestras generaciones, sobre nuestras familias, en el nombre de Jesús, sobre nuestro ministerio, toda palabra lanzada de la boca de personas que no nos aman, que nos odian, que están en contra de nosotros, se cancelan bajo el poder de la sangre de Jesucristo. Padre, y pedimos perdón porque si tal vez cuando hemos fallado, Señor, cuando hemos pecado y hemos permitido que otros hablen por causa de que no hemos fallado, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Y Señor, les perdonamos a esas personas y esas personas las dejamos libres. Y en el nombre de Jesús, todas las palabras que levantaron en contra de nuestra vida, se deshacen bajo la sangre de Jesucristo, el fuego de Dios deshaciendo esa iniquidad lanzada en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús es poder. La sangre de Jesucristo, el Padre, todo diseño satánico y diabólico en el reino de las tinieblas, en lugares tenebrosos,
toda palabra negativa, toda palabra de maldición que está saliendo de lugares infernales en contra de nuestra vida, en contra de nuestras generaciones, ahora es desecha bajo el poder de la sangre de Jesucristo. Toda palabra que están lanzando y quieren cambiar el destino, el propósito que Dios tiene para nosotros hoy, en el nombre de Jesús se deshace bajo la sangre de Jesucristo. En el nombre de Yeshua decretamos y deshacemos toda palabra satánica y diabólica de brujos, de hechiceros y del mismo reino de las tinieblas que han sido lanzadas en contra de nosotros y de nuestras generaciones y de todo lo que nosotros hacemos. Padre, sean deshechas bajo la sangre de Jesucristo. Esta noche, oh Dios, te damos la gloria, te damos la honra. Decretamos hoy, Señor, que somos benditos. Decreta para tu vida, para tu casa, para tu generación, para tu matrimonio. Que empieza a confesar: mi matrimonio es un matrimonio conforme al propósito de Dios. Mi casa es una casa bendecida, una casa próspera, un lugar de paz, un lugar de bendición. Mi congregación, mi ministerio es un ministerio bendito. Que todo lo que tocas crece, que todo lo que tocas se multiplica, que mi ministerio es un ministerio lleno de la unción del Espíritu Santo. Empieza a decretar, empieza a declarar sobre tu ministerio, empieza a declarar sobre tu empresa, empieza a declarar sobre tus trabajos, sobre tu trabajo, empieza a declarar a esa enfermedad que tú no eres enfermo, que eres sano, que tú no eres enfermo, que eres sano, que tú no eres pobre, arruinado, fracasado, sino que eres bendecido, eres próspero con los diseños de Dios, con el propósito de Dios, con el destino de Dios. Empieza a hacerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esta noche yo decreto sobre tu vida la bendición del Dios Todopoderoso, Padre Jehová, en el nombre de Jesús Hamachía, Padre. Bendecimos a a las personas que están conectadas y las personas que van a ver este video después, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus casas, bendecimos sus hijos, bendecimos su familia, bendecimos sus trabajos, sus empresas. Padre, en el nombre de Jesús hago un decreto sobre toda persona que en este momento puede estar enferma. Hago un decreto sobre ella. Toda persona que está enferma ahora mismo, en el nombre de Yeshua, Padre, ahora, Señor, le ordeno que ese donde la tienen cautiva, en esa regiones de muerte que tienen cautiva a esta persona, en el nombre de Jesús doy una orden para que esta persona salga ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, de ese lugar. Y ahora mismo aplico la sanidad para la persona que esté enferma y que en esta noche reciba la sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret, por la sangre de Jesucristo, Padre. Y esta persona ahora mismo sea llevada a lugares celestiales, Padre, donde pertenece, en el nombre de Jesús. Que la sanidad de Cristo ahora gobierna sobre ella, sobre esta persona, y no es más enferma. Desde hoy es sana y empieza a confesar sano. Empieza a confesar que tú eres sano, que tu familia eres sana, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Padre, aquella persona que necesita un trabajo, aquella persona que está esperando un milagro creativo, un milagro sobrenatural de Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, se desatan los milagros, se desatan sus milagros sobrenaturales, se desatan esos milagros creativos ahora, bajo la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Bendigo, te bendigo, eres bendito, bendito, bendito por la sangre de Jesucristo. Bendito, próspero, sano, con la sabiduría de Dios, con la revelación de Dios esta noche. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Yo quisiera, para terminar, hay una canción muy hermosa que estuve escuchando. Me parece que es una canción genial. Gracias, Dios, te damos. Dale gracias a Dios y Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Dios, Señor. Te bendecimos esta noche y te glorificamos, Señor. Damos gracias, Señor.
toda la gloria y toda la honra. Santo es Dios, es santo Dios. Digno es Dios, digno de la alabanza. Gracias. Y la gran Señor, Santo Espíritu de Dios, ven a mi vida. Dile, te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Ven esta noche, Señor. Ven esta noche a mi vida, Señor. Ven esta noche a mi vida, te necesito. Espíritu, Espíritu de Dios. Oh, santo, 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 santo de Dios. Y no estás en un momento de tú eres digno de suprema alabanza, eres digno de honra, de gloria. Bendigo tu nombre, Señor. Dale gracias a ti. Quiero verte, quiero hablar contigo. Dale, Señor. Quiero tener un amigo con él. Gracias, Jesús. Te glorificamos y te salvamos. En el nombre de Jesús.